La función hipergeométrica es una función de probabilidad para variables discretas dicotómicas. A diferencia de la función binomial, la probabilidad del siguiente ensayo, del segundo ensayo, del tercero o cuarto ensayo que se realice, cambia la probabilidad. Esto es, la probabilidad no se mantiene constante. La diferencia es que no cambia esa probabilidad porque no hay reemplazo, y entonces cambia el espacio muestral, cambia los casos posibles, porque no se regresa ese elemento que se ensayó. Entonces, para calcular la probabilidad de esta función se obtiene de calcular el número de combinaciones posibles que puede ser extraída dentro de una población de tamaño n mayúscula, una muestra de tamaño n minúscula. Este sería el número de cantidad de formas diferentes de extraerlas. Y para los casos favorables, de los k elementos que tienen esta característica, cuántos de ellos, y de los que no la tienen, restantes n-x, la forma de combinaciones posibles de combinarlas. Entonces, la distribución es, en los casos favorables de extracción, para los que tienen y no la tienen, entre el total de casos posibles. N es el tamaño de la población, n minúscula es la cantidad de elementos extraídos, k es el número de elementos que tiene la característica dentro de la población, y x es la variable, el valor de la variable que estamos tratando de determinar. Combinación de n, combinación de extraer x de k con la característica defectuosa, y la combinación de no extraerlos. Entonces, estas son las fórmulas para calcular la media, la moda y la varianza de una distribución hipergeométrica. El ejercicio con el que se ilustrará esta función dice lo siguiente: hay 12 hombres que solicitan un trabajo en el servicio postal. De esos 12 hombres, solo las esposas de 9 de ellos trabajan. Entonces, si se selecciona aleatoriamente a 2 de los solicitantes para una consideración adicional, ¿cuáles son las probabilidades de que la esposa de los 2 seleccionados, ninguna de ellas trabaje? Que solo la esposa de uno trabaje, o que la esposa de ambos trabaje. Si no utilizáramos la función de distribución que lo calcula directamente, el espacio muestral que representaría este problema sería el primer trabajador que es posible extraer, puede ser que su esposa trabaje. Entonces, el primer uno trabaje, que el número 2 de los trabajadores, su esposa trabaje, que el número 3, que también es posible extraerlo, su esposa trabaje. Así el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y hasta el noveno. Recordemos que solo 9 de los 12 trabajan. Si escogiéramos al individuo 10, su esposa ya no trabajaría ni el 11 ni el 12. Después de haber seleccionado a este trabajador, en la segunda elección dentro del árbol sería, si ya entonces seleccionamos al 1, el 1 ya no estaría posible de ser seleccionado. Entonces solo se puede seleccionar del 2 al 12. El 2 trabaja, su esposa, el 3 trabaja, el 4, el 5, y decíamos que a partir del 10 ya la esposa no trabajaba. Ahora, si hubiéramos seleccionado al trabajador 2, que su esposa trabaja, ya no sería posible seleccionar en el segundo ensayo porque no hay reemplazo, pero el primero sí estaría disponible, el 3, el 4 y así. Este sería el 3, el 1, y aquí sería un error, aquí el 2, el 2 trabaja, el 3 ya no puede ser seleccionado 2 veces, 5, el 6, el 7. Aquí al seleccionar el 4, este sería el 1 que trabaja. Y bueno, este sería el 5, aquí está el 1, este sería el 6, este tenemos que ponerle que es el 1, el que trabaja. El 7, el 8, no está repetido, el 9 y el 10
y ya puede ser escogido el 1, el 2, el 3, el 4 que trabaja. El 10 ya no puede ser vuelto a escoger, el 11 ya no puede ser escogido, el 12 tampoco. Entonces este sería el espacio muestral de esa distribución. Para calcular el hecho de que ninguno trabaje, entonces en todos estos al menos trabaja el primero. Entonces hasta el 10 ya tenemos la combinación de que ninguno trabaje, ninguno trabaja. Ninguna esposa trabaje, ninguna esposa trabaja. El total de los casos favorables son 6 entre el total de los casos posibles, que los tenemos numerados en 132. Para la segunda probabilidad, solo la esposa de uno trabaje, entonces aquí hay casos favorables para que uno trabaje, y así con los 9, y finalmente después, cuando ya no trabaja el primero, o sea que el segundo sí trabaje, que el segundo sí trabaje, y entonces la suma de estos individuos entre el total de los 132 es 0.409. Y finalmente, la última pregunta, que la esposa de ambos trabajen, entonces tenemos estos casos favorables, y esta sería la probabilidad de que suceda. En este caso, ya como este no trabajó, ya ninguno de estos es posible. Entonces, en lugar de hacer este espacio muestral y la selección de los casos favorables para el cálculo de probabilidades, es cómo podemos utilizar la función hipergeométrica. Los parámetros de la distribución hipergeométrica son n, que es el tamaño de la población. Para el efecto de nuestro ejercicio tenemos 12 trabajadores. N es el tamaño de la muestra. Hemos sacado 2 trabajadores, entonces el número de ensayos es 2. K es el número de elementos que tiene la característica. En este caso son 9 de los trabajadores, 9 de sus esposas trabajan. Y X es la variable que vamos a estar determinando dependiendo del inciso. Para el inciso A, la probabilidad que se pregunta es cuando la esposa de ninguno trabaja. Esto es la probabilidad de que X sea igual a 0. Vamos a utilizar la distribución, la función de distribución que está programada en el Excel, es distribución hipergeométrica. Entonces, lo que nos dice la muestra, ¿cuál es el éxito en la muestra? Entonces, que ninguna trabaje en nuestra muestra. ¿De qué tamaño es la muestra? La muestra es de tamaño 2. ¿Cómo? En la población, ¿cuántos tienen la característica? ¿Cuántos tienen el éxito? 9. Y el número de la población es 12, con 0 acumulado porque es puntual. Entonces esta sería la probabilidad 0.0545, que corresponde a la que hemos calculado cuando utilizamos el álgebra. Para el inciso B, la pregunta que se nos está haciendo es que solo la esposa de uno trabaja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad cuando X es igual a 1? Entonces, es igual la distribución hipergeométrica. En el éxito, en la muestra tiene que haber 1. El tamaño de la muestra sigue siendo 2. La población que tiene la característica o el éxito son 9. Y el tamaño de la población son 12, y es una probabilidad sin acumular, 0. Entonces, esta es la probabilidad para el inciso B, que es también la que habíamos calculado cuando usábamos el árbol muestral.
Finalmente, para el inciso C, nos preguntan cuál es la probabilidad para cuando X es igual a 2. Las esposas de ambos dos trabajan. Es igual a la distribución hipergeométrica. Ahora hay 2 en la muestra de las 9 que hay en el total de la población acumulado 0. Es este nuevo valor que ya lo habíamos determinado en nuestro árbol muestral. Además de la distribución hipergeométrica que se puede utilizar desde el Excel, también puede hacerse el cálculo utilizando una calculadora en línea. Esta calculadora que yo localicé es de una universidad de la República Checa. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Esta calculadora también tiene los parámetros del tamaño de la población, los que tienen la característica y el tamaño de número de ensayos. Vamos a cambiarla a español, entonces uso la bandera de España para que el sitio me la traduzca a español. Una vez que la tenemos traducida, el parámetro para utilizar el mismo ejercicio son 12 trabajadores, 9 de ellos las esposas trabajan y estoy ensayándolo con 2 personas. Y esta calculadora lo que hace es regresarme todos los valores de probabilidad para cada una de los valores de la variable X y el acumulado. Además me despliega la función de probabilidad y la distribución de probabilidad. Esto es el histograma y la ojiva, cuando acumula y cuando es el valor de la probabilidad. Aquí tenemos las probabilidades. La probabilidad para que ninguna de las esposas trabaja 0.045 como lo habíamos resuelto, para que una de ellas trabaje 0.409 como lo habíamos resuelto y para que 2 de ellas trabajen 0.0545. Por su atención, muchas gracias.